En una lujosa oficina en el distrito financiero de Madrid, la humilde hija de la señora de la limpieza encara a un arrogante magnate frente a una sala repleta de ejecutivos. Ella afirma hablar 8 idiomas y es ridiculizada por todos, tratada como si fuera una broma. Pero la humillación se convierte en un silencio absoluto cuando demuestra una fluidez impecable, expone errores millonarios y revela grabaciones comprometedoras. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El sol de la mañana entraba por los amplios ventanales del 32º piso, iluminando la oficina con una luz dorada que parecía hecha a medida para realzar cada detalle del lujo allí presente. Madrid se extendía allá abajo, un océano de edificios y movimiento que parecía minúsculo desde aquella altura. Los sillones de cuero italiano, las mesas de madera noble, los cuadros abstractos en las paredes, todo allí gritaba éxito, poder, conquista. Era un escenario construido para intimidar, para dejar claro quién mandaba, quién vencía, quién importaba. Mariana sujetaba el asa de su mochila gastada con fuerza suficiente para marcar la piel de sus dedos. Tenía 14 años, pero sus ojos cargaban algo más antiguo, una seriedad que no encajaba con su edad. El uniforme del colegio público estaba limpio, planchado con esmero, pero no disimulaba los años de uso. La mochila tenía remiendos en los laterales, arreglos que su madre había cosido a mano, puntada por puntada, para que durara un semestre más. Mariana miraba a su alrededor con una mezcla de fascinación e incomodidad. Nunca había estado en un lugar así. El olor era diferente, un perfume caro que emanaba de los muebles, de las alfombras, del propio aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta. A su lado, Celia mantenía las manos entrelazadas delante del cuerpo, en una postura que ya era casi automática después de tantos años de trabajo silencioso. Tenía 42 años, pero parecía cargar con el peso de toda una vida de esfuerzo. El pelo recogido en un moño sencillo, el rostro marcado por el cansancio, la mirada baja. Celia trabajaba como empleada doméstica desde hacía 23 años. Empezó a los 19, justo después de que naciera Mariana, cuando el padre de la niña se marchó sin mirar atrás. Desde entonces, había trabajado en 5 casas diferentes, siempre en los barrios nobles de Madrid, siempre sirviendo a familias que lo tenían todo mientras ella luchaba por garantizar lo básico. Celia limpiaba, cocinaba, planchaba, organizaba. Hacía todo sin quejarse, con la eficiencia silenciosa de quien sabía que no podía equivocarse, que no podía dar motivos para ser despedida. Cada empleo era una tabla de salvación. Perder uno significaba meses de incertidumbre, de facturas atrasadas, de noches sin dormir. En los últimos 6 años, Celia trabajaba para la familia Albuquerque. Ricardo Albuquerque era uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Dirigía un imperio construido sobre importaciones, exportaciones, contratos internacionales y negociaciones que movían millones. Lo tenía todo: dinero, influencia, una casa que más parecía un museo, coches de importación, un ático en el barrio de Salamanca, otro en Miami, una colección de relojes que costaba más de lo que Celia ganaría en 10 vidas. Y tenía también lo que el dinero no compraba, pero que él creía haber comprado: el derecho a tratar a las personas como le daba la gana. Celia aceptaba los insultos velados, las miradas de desprecio, las órdenes dadas con impaciencia. Aceptaba porque lo necesitaba. Aceptaba porque Mariana lo necesitaba. Cada humillación era un plato de comida en la mesa, un cuaderno nuevo para el colegio, un medicamento comprado cuando su hija se ponía enferma. Celia se tragaba la rabia, se tragaba la vergüenza, y seguía adelante. Pero Mariana no aceptaba. Mariana veía, Mariana entendía, y Mariana se preparaba. La puerta de la oficina se abrió con un movimiento brusco y Ricardo Albuquerque entró como quien toma posesión de un territorio. Alto, de hombros anchos, pelo canoso, peinado hacia atrás, un traje azul marino que debía de costar el sueldo de 3 meses de Celia.
Ni siquiera las miró al principio. Fue directo a su escritorio, arregló unos papeles, tecleó en el ordenador. Se aseguró de mostrar que estaba ocupado, que tenía cosas más importantes que hacer que recibir a aquellas dos personas. Cuando finalmente se giró, la mirada que les lanzó fue de puro desdén. Ricardo ya sabía por qué estaban allí. Celia había pedido una conversación, algo que nunca hacía, y eso ya le irritaba. Los empleados no pedían conversaciones. Los empleados hacían su trabajo, recibían su sueldo y punto. Pero Celia había insistido, había dicho que era importante, que necesitaba solo unos minutos. Él aceptó, más por curiosidad que por respeto, y ahora viendo a su hija allí, con aquella mochila ridícula, con aquel aire fuera de lugar, Ricardo sintió una impaciencia creciente. Mariana, ¿quién lo diría? La hija de la empleada. Recordaba vagamente haberla visto algunas veces en la casa, siempre callada, siempre con un libro en la mano, siempre apartada. Nunca le había dado importancia. Para él, era solo una sombra más en el fondo del escenario, una más de las tantas personas invisibles que poblaban el mundo de los ricos sin que ellos tuvieran que notarlo. Ricardo apoyó las manos en el escritorio e inclinó el cuerpo ligeramente hacia adelante, en una postura que dejaba claro quién tenía el control. Dijo con voz firme, casi cortante, que no tenía mucho tiempo, que tenía reuniones importantes, que dirigía una empresa que no podía detenerse por conversaciones personales. Celia le dio las gracias con voz baja, casi pidiendo disculpas, y empezó a hablar. Dijo que Mariana tenía algo que mostrarle, que era importante para el futuro de su hija, que quizás el señor Ricardo podría ayudar de alguna forma. Las palabras salían atropelladas, llenas de vacilación, como si Celia estuviera pidiendo perdón por estar allí, por existir, por ocupar aquel espacio que no era suyo. Ricardo se cruzó de brazos y arqueó una ceja. ¿Ayudar cómo? Celia explicó, todavía tímida, que Mariana estudiaba idiomas, que tenía un talento especial, que hablaba varias lenguas. Ricardo casi se rió. ¿Idiomas? ¿Cuántas lenguas? Media docena de palabras en inglés aprendidas en el colegio público. Él conocía a gente que había estudiado en colegios carísimos, que había hecho intercambios en Europa, que había pasado años en universidades extranjeras, y aún así apenas conseguía mantener una conversación en otro idioma. Y esta chica, hija de una empleada doméstica, de un colegio público de barrio, creía que sabía idiomas. Mariana dio un paso al frente. No pidió permiso, no esperó a que su madre terminara de hablar. Simplemente dio el paso, levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de Ricardo. Dijo con voz clara, sin temblar, que hablaba 8 idiomas con fluidez: inglés, español, francés, alemán, italiano, mandarín, japonés y ruso, que tenía certificados oficiales de competencia en todos ellos, que había estudiado sola, con materiales gratuitos, con programas del gobierno, con clases online, con libros de la biblioteca pública, que no necesitaba dinero para aprender, solo voluntad. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Ricardo miró a Mariana como si estuviera viendo a una niña afirmar que sabía volar. La expresión de su rostro cambió de aburrimiento a sorpresa, de sorpresa a incredulidad, de incredulidad a algo que rozaba el insulto. Soltó una risa corta, seca, sin humor. 8 idiomas. Ella, una chica de 14 años, de colegio público, sin recursos, sin acceso, sin nada, hablando 8 idiomas. Sacudió la cabeza, como quien lamenta la inocencia perdida, y dijo que era mucha pretensión, que quizás supiera algunas palabras sueltas, algunas frases de memoria, pero que eso no era hablar una lengua, que él conocía el mundo real, y en el mundo real no existían milagros así. Celia sintió un nudo en el estómago. Sabía que Ricardo iba a reaccionar así. Sabía que iba a desacreditarla, a humillarla, a convertir aquello en una broma. Casi pidió disculpas, casi tiró de Mariana de la mano para salir de allí, pero su hija no se movió. Mariana permaneció de pie, siguió mirando a Ricardo, y había algo en su postura que hizo que Celia contuviera las palabras.
Había determinación allí. Había firmeza. Había algo que Celia no tenía, algo que nunca había conseguido desarrollar después de tantos años, siendo pequeña, siendo invisible, siendo nada. Mariana abrió la mochila. Sacó una carpeta de plástico transparente, llena de papeles organizados con esmero. Colocó la carpeta sobre el escritorio, delante de Ricardo, y empezó a hablar. Empezó en español, explicando que allí estaban los certificados oficiales, reconocidos internacionalmente, emitidos por instituciones respetadas. Certificados. Del Cambridge para inglés, del Delft para francés, del Goethe Institut para alemán, del DELE para español, del SILS para italiano, del HSK para mandarín, del JLPT para japonés, del TOEFL para ruso, todos con las notas más altas o casi las más altas, todos obtenidos en los últimos 3 años, a través de programas públicos, becas de estudio, convocatorias para estudiantes de bajos recursos. Ricardo cogió los papeles con reticencia, como si estuviera tocando algo sucio. Miró los certificados con atención, buscando algún fallo, alguna señal de falsificación. Los sellos estaban allí. Las firmas estaban allí. Los códigos de verificación estaban allí. Cogió el móvil y empezó a teclear, verificando los códigos online, cruzando información. Uno a uno, los certificados resultaron ser reales, auténticos, válidos. Ricardo sintió algo extraño en el estómago, una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Cómo era posible? Mariana no esperó a que terminara de procesarlo. Cambió de idioma, sin previo aviso, sin transición. Empezó a hablar en inglés, con un acento británico impecable, explicando que había estudiado a través de aplicaciones, videos educativos, podcasts, series con subtítulos. Luego cambió a español, con pronunciación argentina, hablando sobre la literatura que había leído, los autores que admiraba, los matices entre el español de España y el de América Latina. Cambió a francés, con la elegancia propia de la lengua, citando fragmentos de poesía, discutiendo sobre filosofía. Luego alemán, mandarín, italiano, japonés, ruso. Cada lengua salía con naturalidad, con fluidez, con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. No eran frases de memoria, era dominio real. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él, que siempre había tenido una certeza absoluta de todo, que siempre había sabido exactamente dónde estaba y quién era, de repente se encontró ante algo que no podía encajar. ¿Cómo aquella chica, viniendo de donde venía, sin acceso a colegios de élite, sin viajes internacionales, sin profesores particulares carísimos, cómo podía hablar así? Él había pagado fortunas para que su hijo estudiara en colegios bilingües, para que hiciera intercambios, para que tuviera todo el apoyo posible, y aún así el chico apenas se las apañaba en inglés. Celia estaba en shock. Sabía que Mariana estudiaba. Sabía que su hija pasaba horas con libros, con el móvil, con cuadernos llenos de anotaciones. Pero nunca lo había visto así. Nunca había presenciado aquello en directo. Nunca se había dado cuenta de la verdadera magnitud de lo que su hija había logrado sola. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Celia, pero las contuvo. No podía llorar allí, no delante de él. Ricardo intentó recomponerse. Intentó encontrar una explicación que tuviera sentido, que volviera a poner las cosas en su sitio. Dijo que los certificados eran una cosa, que cualquiera podía memorizar respuestas para exámenes, pero que la fluidez real era otra, que saber idiomas de verdad significaba usar la lengua en situaciones reales, con nativos, en contextos profesionales. Mariana simplemente asintió, como si estuviera esperando exactamente esa objeción. Sacó el móvil de la mochila y pidió permiso para hacer una llamada. Ricardo accedió con un gesto impaciente de la mano, todavía seguro de que iba a demostrar que todo aquello era una exageración, que en el fondo ella era solo una niña con pretensiones. Mariana marcó un número que ya tenía guardado. La llamada fue atendida en pocos segundos. La imagen que apareció en la pantalla era la de una mujer de unos 50 años, pelo rubio corto,
gafas de montura discreta, con un fondo que parecía ser una sala de estar europea. Mariana saludó a la mujer en alemán. La mujer respondió sonriendo, y comenzó una conversación fluida, natural, llena de detalles que solo alguien que realmente dominara la lengua podría seguir. Hablaron sobre literatura alemana, sobre política europea, sobre las diferencias culturales entre España y Alemania. La conversación duró 5 minutos. Cuando terminó, la mujer dijo en español con un fuerte acento que Mariana era una de sus mejores alumnas, que la conocía a través de un programa de voluntariado lingüístico online, que ella era profesora universitaria en Berlín y que rara vez veía a alguien con tanta facilidad para los idiomas. Que Mariana no solo hablaba, sino que pensaba en alemán. Ricardo no dijo nada, no podía. Mariana dio las gracias, colgó y lo miró de nuevo. Le preguntó si quería más pruebas, si quería que llamara a profesores de mandarín, de ruso, de japonés, si quería que tradujera documentos, interpretara vídeos, hiciera cualquier cosa que demostrara que aquello era real. Ricardo solo negó con la cabeza, con un gesto vago, todavía procesando. Mariana entonces cambió el tono. La voz siguió siendo firme, pero ahora había algo más. Había acusación. Dijo que sabía de la reunión que Ricardo había tenido la semana anterior, una negociación importante con inversores chinos, que había oído de lejos mientras esperaba a que su madre terminara el trabajo, partes de la conversación, que se había dado cuenta de errores graves, errores de traducción, errores de interpretación, errores que podrían haber costado millones, que el intérprete contratado por Ricardo, un profesional caro y de renombre, había confundido términos técnicos, había traducido mal cláusulas contractuales, había creado malentendidos que pusieron en riesgo todo el negocio. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo sabía ella eso? Ni siquiera se lo había contado a nadie todavía, pero sospechaba que algo había salido mal en esa reunión. Los chinos se habían mostrado confusos en algunos momentos, habían pedido aclaraciones sobre puntos que deberían haber estado claros, habían demostrado vacilación donde debería haber acuerdo. Él lo había atribuido a diferencias culturales, a la forma de negociar, pero ¿y si era algo más? ¿Y si realmente hubo errores de traducción? Mariana no se detuvo. Dijo que había analizado en los últimos meses otras negociaciones de la empresa, que tenía acceso indirecto a información porque siempre estaba allí, en la casa, invisible, escuchando conversaciones telefónicas, viendo documentos dejados sobre las mesas, dándose cuenta de patrones, que había identificado una serie de fallos lingüísticos, de malentendidos evitables, de contratos mal interpretados, que esos fallos habían costado dinero, mucho dinero, pero que nadie se había dado cuenta porque nadie prestaba atención, porque todos pensaban que el problema siempre estaba en otro lugar, nunca en la comunicación. Ricardo intentó interrumpirla, intentó decir que eso era absurdo, que se lo estaba inventando, pero Mariana levantó la mano, pidiéndole que esperara. Sacó más papeles de la mochila. Esta vez no eran certificados, eran análisis, informes detallados, escritos a mano, con caligrafía cuidada, explicando punto por punto dónde habían ocurrido los errores, cuáles fueron las consecuencias, cuánto dinero se había perdido. Mariana había hecho aquello sola, en sus ratos libres, estudiando cada caso como si fuera una investigación. Había cruzado información, había comparado contratos en diferentes idiomas, había identificado discrepancias que pasaron desapercibidas para abogados, para consultores, para todos los profesionales caros que Ricardo contrataba. Él cogió los papeles con las manos temblando ligeramente. Leyó, releyó, verificó, y se dio cuenta, con un horror creciente, de que ella tenía razón. Todo allí tenía sentido. Las pérdidas que él había atribuido a fluctuaciones del mercado, a decisiones equivocadas de socios, a la mala suerte, no eran nada de eso. Eran errores de comunicación, errores que podrían haberse evitado, errores que costaron millones. Celia no podía creer lo que estaba viendo. Su hija, la niña que había criado sola,
La niña que creía conocer, ¿había hecho todo aquello? Había estudiado, analizado, investigado, mientras Celia limpiaba, cocinaba, servía. ¿Cómo no se había dado cuenta de la profundidad de lo que Mariana estaba construyendo? Ricardo se sentó pesadamente en la silla. El silencio volvió a llenar la oficina, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio de la arrogancia, de la certeza, del control. Era el silencio de quien acaba de sentir cómo le arrancan el suelo bajo los pies. Miró a Mariana. La miró de verdad, por primera vez. No vio a la hija de la empleada, no vio a la niña invisible. Vio a alguien que tenía algo que él no tenía, algo que el dinero no podía comprar. Talento, determinación, inteligencia pura refinada en la adversidad. Mariana dio un paso más al frente. Dijo que no había venido allí para humillarlo, que no había venido para pedir un favor, que había venido para proponer una negociación. Su voz era tranquila, pero había acero en ella, una firmeza que hizo que a Ricardo se le erizara la piel. Él preguntó, casi sin voz, ¿qué tipo de negociación? Mariana esbozó una sonrisa pequeña, controlada, y respondió que iba a explicárselo. Pero antes, tenía una cosa más que mostrar. Sacó de la mochila una pequeña grabadora digital plateada, que brillaba bajo la luz de la oficina. Colocó el aparato sobre el escritorio, al lado de los informes, al lado de los certificados. Ricardo miró la grabadora como si estuviera mirando una bomba a punto de explotar. Mariana pulsó el play. La voz que salió del altavoz era inconfundible. Era Ricardo. Estaba en el ascensor hablando con otro empresario y lo que decían era espantoso. Comentarios discriminatorios, bromas sobre empleados pobres, frases que destilaban prejuicio, desprecio, arrogancia, frases que, de hacerse públicas, destruirían reputaciones, acabarían con contratos, arruinarían carreras. Frases que Ricardo había dicho sin pensar, seguro de que nadie importante estaba escuchando, seguro de que aquello quedaría entre ellos. Mariana detuvo la grabación. Dijo que era legal, que no había invadido su privacidad, que había grabado en un espacio semipúblico, en un momento en que él hablaba alto, sin cuidado, que había consultado a abogados a través de programas de asistencia jurídica gratuita, que se había asegurado de que aquello podría usarse si fuera necesario. Ricardo sintió que el pánico le subía por la garganta. Preguntó con voz ronca, ¿qué quería? ¿Qué quería realmente? Mariana guardó la grabadora. Dijo que quería 3 cosas. Primero, que su madre fuera ascendida, que Celia dejara de ser solo una empleada doméstica y asumiera un cargo de supervisión, con un sueldo digno, con sus derechos respetados, con reconocimiento formal. Segundo, que Ricardo creara un programa de becas de estudio para jóvenes de comunidades vulnerables, financiando cursos de idiomas, programas de intercambio, oportunidades que normalmente solo los ricos tenían. Tercero, que ella, Mariana, fuera contratada como consultora lingüística junior, con un sueldo compatible, con una función oficial, para ayudar a corregir los errores que venían ocurriendo, para evitar pérdidas futuras, para aportar a la empresa lo mejor que tenía. Ricardo abrió la boca para protestar, para decir que aquello era chantaje, pero Mariana lo interrumpió. Dijo que no era chantaje, que era justicia, que ella tenía algo que la empresa necesitaba y que estaba ofreciendo sus servicios de manera honesta, profesional, que la grabación era solo una garantía de que él no intentaría perjudicarlas después, que si él estaba de acuerdo, ella guardaría aquello para siempre, que nunca lo usaría en su contra, pero que si se negaba, si intentaba tomar represalias, si intentaba destruir sus vidas, entonces ella no tendría otra opción. Haría lo que fuera necesario para protegerse. Celia estaba paralizada. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Su hija, su Mariana, estaba allí, de pie, enfrentándose a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, negociando términos, imponiendo condiciones. Y lo más sorprendente era que Ricardo estaba escuchando. Estaba considerando. Estaba, por primera vez en años, sin palabras. Mariana sacó otro papel de la mochila. Un contrato, sencillo, directo, con cláusulas claras. Todo lo que había pedido estaba allí.
escrito en un lenguaje jurídico básico pero válido. Lo había hecho ella sola, con la ayuda de programas gratuitos de orientación legal, con plantillas disponibles online, con la misma determinación con la que había aprendido idiomas. Colocó el contrato sobre la mesa, junto con un bolígrafo. Dijo que podía leerlo, que podía consultar a sus abogados, que podía tomarse el tiempo que necesitara, pero que esperaba una respuesta para el final de la semana. Ricardo cogió el contrato con manos que ya no temblaban. Leyó cada palabra, cada cláusula, buscando trampas. No encontró ninguna. Era justo, era incluso generoso, considerando lo que podría haber pedido. Miró a Mariana de nuevo y vio algo que nunca antes había visto en alguien tan joven. Vio el futuro. Vio a alguien que iba a llegar lejos, que no se iba a detener, que no se iba a conformar con migajas. Y se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que si no aceptaba esa propuesta, sería el mayor idiota del mundo. Pero todavía quedaba el orgullo. Todavía había resistencia. Dijo que necesitaba pensar, que no podía tomar decisiones así, bajo presión. Mariana asintió. Dijo que lo entendía, que tenía hasta el viernes. Cogió la mochila, guardó los papeles y se giró para salir. Celia la siguió, todavía en estado de shock. Cuando estaban casi en la puerta, Ricardo las llamó. Preguntó cómo había conseguido aprender todo aquello, cómo había sido posible. Mariana se detuvo, se giró, dijo que había sido hambre, no hambre de comida, aunque esa también existía, hambre de ser alguien, hambre de demostrar que el origen no es el destino, hambre de mostrar que la inteligencia no tiene clase social, que el talento no necesita un apellido. Dijo que también había sido rabia, rabia de ver a su madre siendo tratada como menos, como invisible, como desechable, rabia de un mundo que decide quién importa incluso antes de conocer a la persona. Y entonces, con voz más suave, Mariana dijo que había sido esperanza, esperanza de que un día, quizás, las cosas pudieran ser diferentes, que un día, quizás, chicas como ella pudieran tener las mismas oportunidades que los chicos y chicas ricos tenían, que un día, quizás, el mundo dejara de desperdiciar talentos solo porque nacieron en el lugar equivocado. Ricardo no respondió, solo asintió, un gesto casi imperceptible. Mariana y Celia salieron de la oficina. El ascensor bajó en silencio. Afuera, el sol seguía brillando sobre Madrid, indiferente a los giros que ocurrían en los pisos altos de los edificios acristalados. Pero para Celia y Mariana, algo había cambiado. Algo irreversible había sucedido en esa sala, y ambas sabían que, sin importar lo que Ricardo decidiera, ya no serían las mismas personas que entraron allí por la mañana. Los días que siguieron fueron extraños, cargados de una tensión que Celia nunca antes había sentido. Seguía trabajando en 1970, la casa de los Albuquerque como siempre, limpiando, organizando, cocinando, pero todo parecía diferente ahora. Cada movimiento era consciente, cada mirada tenía un significado. Ricardo apenas aparecía. Pasaba los días encerrado en su despacho, atendiendo llamadas, revisando documentos, sumido en pensamientos que ella no podía descifrar. Cuando se cruzaban en el pasillo, él desviaba la mirada, murmuraba un saludo vago y seguía su camino. Ya no había comentarios ácidos, ni órdenes dadas con impaciencia, ni el desprecio casual que antes marcaba cada interacción. Solo había silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Mariana seguía yendo al colegio, como siempre, levantándose a las 5 de la mañana para coger 2 autobuses que cruzaban la ciudad, estudiando en el trayecto, aprovechando cada minuto. Pero ahora, cuando volvía a casa por la tarde, había algo diferente en su forma de caminar. Los hombros estaban más erguidos, la mirada más firme. No hablaba de lo que había pasado en la oficina. No era necesario. Celia sabía que su hija estaba esperando, que estaba segura de sí misma, que había hecho lo que tenía que hacer y que ahora el resto dependía de Ricardo. El jueves por la noche, Celia estaba terminando de ordenar la cocina cuando oyó unos pasos que se acercaban. Era Ricardo. Entró,
se apoyó en la encimera de mármol y se quedó allí, mirándola de una manera que la heló por dentro. Celia se preparó para lo peor. Se preparó para oír que estaba despedida, que debía irse inmediatamente, que no aceptaba chantajes, que iba a denunciar a Mariana, que haría lo que fuera necesario para destruirlas a las dos. Pero las palabras que salieron de su boca fueron completamente diferentes. Ricardo dijo, con voz cansada, que lo había revisado todo, que había contratado a otros traductores, expertos, independientes, para verificar los análisis que Mariana había presentado, que todos confirmaron que ella tenía razón, que los errores realmente habían ocurrido, que las pérdidas eran reales, que la empresa había perdido dinero por fallos que podrían haberse evitado. Sacudió la cabeza, como si aún no pudiera creerlo, y dijo que Mariana tenía 14 años. 14. Y había identificado problemas que profesionales experimentados con décadas de carrera no habían percibido. Celia no supo qué decir. Se quedó allí de pie, con las manos mojadas por el paño de cocina, el corazón latiendo deprisa. Ricardo continuó. Dijo que iba a firmar el contrato, que iba a hacer todo lo que Mariana había pedido, el ascenso, el programa de becas, la consultoría, todo. Pero hizo una pausa, miró directamente a los ojos de Celia y dijo que quería dejar una cosa clara, que no lo hacía porque le hubieran forzado, que lo hacía porque era la decisión correcta, porque Mariana tenía un talento real, porque merecía una oportunidad, porque desperdiciar aquello sería una estupidez por su parte, no generosidad. Celia sintió que las lágrimas acudían, pero esta vez no las contuvo. Dejó que rodaran por su rostro, silenciosas, mientras agradecía con la voz entrecortada. Ricardo levantó la mano interrumpiéndola. Dijo que no tenía que dar las gracias, que Mariana se lo había ganado, que había demostrado su valía de forma indiscutible. Y entonces, con una vacilación que Celia nunca había visto en él, Ricardo pidió disculpas. Dijo que había tratado mal a Celia durante años, que había sido arrogante, irrespetuoso, que se había comportado como si ella fuera inferior solo por haber nacido con menos, que estaba equivocado, que intentaría ser mejor. Celia no pudo responder, solo asintió, secándose las lágrimas con la manga de la blusa. Ricardo dejó un sobre en la encimera y salió de la cocina sin decir nada más. Cuando Celia abrió el sobre, encontró el contrato firmado, con todas las cláusulas aceptadas, más una carta formal confirmando el ascenso, el nuevo sueldo y las responsabilidades del cargo de supervisora. También había un cheque, una cantidad generosa, una especie de compensación por los años de trabajo infravalorado. Mariana se enteró el viernes por la mañana, antes de ir al colegio. Celia le mostró los papeles con manos temblorosas, aún sin creer del todo que aquello fuera real. Mariana lo leyó todo con atención, verificó cada detalle y luego sonrió. No fue una sonrisa grande, dramática, fue una sonrisa pequeña, satisfecha, como la de quien acaba de ganar una difícil partida de ajedrez. Abrazó a su madre, le dijo que estaba orgullosa de ella y se fue al colegio con la mochila a la espalda, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En las semanas siguientes, Ricardo empezó a implementar los cambios. Contrató a abogados para estructurar el programa de becas, definiendo criterios claros, transparentes, priorizando a jóvenes de colegios públicos, de familias con bajos ingresos, con un buen expediente académico, pero sin recursos para pagar cursos, de idiomas. Anunció el programa internamente en la empresa, esperando reacciones diversas. Algunos empleados lo apoyaron con entusiasmo, lo vieron como una iniciativa loable, una forma de devolver algo a la sociedad. Otros fueron más escépticos, murmuraron por los pasillos que aquello era solo marketing, que duraría poco, que era un desperdicio de dinero. Ricardo no hizo caso a los críticos. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que no era puramente sobre beneficios, sobre expansión, sobre poder. Estaba haciendo algo que tenía sentido. Y para su propia sorpresa, aquello le sentaba bien. Le estaba dando una sensación de propósito que no sentía desde hacía años. Mariana empezó a trabajar como consultora lingüística junior 2 semanas después.
Tenía un horario flexible, adaptado a su rutina escolar. Iba a la oficina 3 veces por semana. Por la tarde, se quedaba unas horas revisando documentos, participando en reuniones, ofreciendo su opinión sobre traducciones. Al principio, los empleados de más edad la miraron con desconfianza, algunos incluso con hostilidad. Una adolescente dando consejos sobre negociaciones internacionales. Una niña corrigiendo a profesionales experimentados. Era absurdo, extraño, inaceptable. Pero Mariana no se dejó intimidar. Llegaba, saludaba a todos educadamente, se sentaba en su pequeña mesa en un rincón de la oficina y hacía su trabajo con una eficiencia silenciosa. Cuando identificaba un error, lo señalaba con delicadeza, explicando el motivo, sugiriendo alternativas, siempre con respeto, nunca con arrogancia. Y los resultados empezaron a aparecer. Contratos que antes tardaban semanas en cerrarse por malentendidos lingüísticos, ahora se concluían en días. Negociaciones que antes se atascaban por falta de claridad, ahora fluían con naturalidad. Los clientes internacionales empezaron a elogiar la precisión de la comunicación, la calidad de las traducciones, la atención al detalle. Poco a poco, la desconfianza dio paso al respeto. Empleados que antes ignoraban a Mariana empezaron a buscarla voluntariamente, pidiendo ayuda con correos electrónicos importantes, con presentaciones para inversores extranjeros, con llamadas complicadas. Se convirtió en una pieza esencial, alguien a quien todos querían tener cerca cuando las cosas se ponían difíciles. Y Mariana, a pesar de su juventud, manejaba todo con una madurez impresionante. Nunca presumía, nunca usaba su éxito para humillar a nadie. Simplemente hacía su trabajo, con competencia y humildad. Celia, por su parte, se estaba adaptando a su nuevo cargo. Supervisora era una palabra que nunca había imaginado aplicada a sí misma. Al principio, se sintió perdida, insegura. Había pasado toda su vida recibiendo órdenes, y ahora era ella quien las daba, quien organizaba equipos, quien resolvía problemas. Pero para su sorpresa, se le daba bien. Conocía cada detalle de la casa, sabía exactamente cómo debían funcionar las cosas, y tenía una empatía natural que hacía que las otras empleadas confiaran en ella. A diferencia de supervisores anteriores, que gritaban, que presionaban, que trataban a todos como inferiores, Celia lideraba con amabilidad y firmeza. Escuchaba las quejas, resolvía conflictos, distribuía las tareas de forma justa. El ambiente de trabajo mejoró drásticamente. Las empleadas trabajaban con más disposición, con más cuidado, porque sentían que se las veía, que se las valoraba. Ricardo observaba todo desde lejos, con una mezcla de admiración y vergüenza, admiración por lo que Celia y Mariana estaban construyendo, por la forma en que transformaron una oportunidad en un resultado. Vergüenza por haber tardado tanto en ver lo que siempre estuvo allí, delante de sus ojos. Empezó a cuestionarse otras cosas también. ¿A cuántas otras personas con talento había ignorado a lo largo de su vida? ¿Cuántos otros talentos había desperdiciado por prejuicios, por arrogancia, por simplemente no prestar atención? Una tarde, Ricardo estaba en 1900 su despacho cuando recibió una llamada inesperada. Era uno de los inversores chinos con los que había negociado meses atrás, aquella misma reunión donde habían ocurrido los errores de traducción. El inversor dijo que había oído hablar de la nueva consultora lingüística de la empresa, que colegas suyos habían mencionado la mejora en la calidad de la comunicación. Dijo que le gustaría reabrir las negociaciones que se habían quedado paradas, que ahora tenía más confianza en que las cosas se entenderían correctamente. Ricardo casi no podía creerlo. Aquel contrato valía millones, y estaba volviendo gracias a Mariana. Concertó una nueva reunión, incluyó a la chica en el equipo de negociación y observó con fascinación cómo mediaba en la conversación con una fluidez impresionante. Los chinos quedaron encantados. Elogiaron su pronunciación perfecta, su comprensión de los matices culturales, su capacidad para traducir no solo palabras, sino intenciones.
El contrato se cerró en 2 semanas, con condiciones favorables, sin complicaciones. Ricardo sabía que aquello no habría sucedido sin ella. El programa de becas empezó a funcionar 3 meses después de la conversación inicial. La primera promoción tenía 20 jóvenes, todos de colegios públicos, todos seleccionados a través de un riguroso proceso que evaluaba no solo las notas, sino también las historias de vida, la superación, la determinación. Ricardo se aseguró de participar en la ceremonia de apertura. Se quedó allí, en el auditorio, mirando aquellos rostros jóvenes, llenos de esperanza, de nerviosismo, de gratitud, y sintió algo que no esperaba. Sintió que aquello importaba, que estaba marcando una diferencia real, no solo moviendo dinero, acumulando patrimonio, expandiendo negocios. Estaba cambiando vidas. Uno de los jóvenes de la primera promoción era un chico de 15 años llamado Rafael, que vivía en un barrio obrero de Vallecas. Tenía los ojos vivos, hambre de aprender, una historia parecida a la de Mariana. Venía de una familia pobre. Su madre trabajaba como limpiadora. Su padre se había ido cuando era un niño. Rafael quería estudiar ingeniería, pero sabía que sin idiomas sus posibilidades eran mínimas. Cuando supo que había sido seleccionado para el programa, lloró. Su madre también. Y cuando Ricardo vio aquello, vio las lágrimas, vio la gratitud genuina. Algo se rompió dentro de él. Algo viejo, duro, que llevaba arrastrando décadas. Ricardo empezó a recordar cosas que había enterrado hacía mucho tiempo. Recordó que él mismo no había nacido rico, que su familia era de clase media-baja, que sus padres habían trabajado duro para pagar sus estudios, que había estudiado en un colegio público hasta los 12 años, antes de conseguir una beca para un colegio privado. Recordó la humillación que sentía cuando llegaba al nuevo colegio, con un uniforme más viejo que el de los otros alumnos, con material escolar sencillo, con el acento que delataba su origen. Recordó cómo había jurado que iba a triunfar en la vida, que iba a tener tanto dinero que nadie más podría mirarlo con desprecio. Lo había conseguido. Había construido el imperio que soñaba, pero en 1900 el proceso se había convertido exactamente en aquello que odiaba de niño. Se había convertido en esa persona que mira por encima del hombro, que desprecia a quien tiene menos, que cree que el dinero define el valor humano. Y Mariana, una chica de 14 años, se lo había echado en cara de la forma más brutal posible. Le había demostrado que estaba equivocado, que había perdido el rumbo, que había olvidado de dónde venía. Aquella noche, Ricardo volvió a casa y no pudo dormir. Se quedó despierto hasta la madrugada, mirando por la ventana de su habitación, viendo la ciudad iluminada allá abajo, pensando en las decisiones, pensando en las consecuencias, pensando en el tipo de legado que quería dejar. Dinero ya tenía más del que podría gastar en 3 vidas. Poder también tenía. Pero, ¿y el significado? ¿Y el propósito? ¿Y la oportunidad de mirarse al espejo sin sentir vergüenza? A la mañana siguiente, Ricardo llamó a Mariana y a Celia a una reunión en su despacho. Las dos llegaron sin saber qué esperar. Les pidió que se sentaran, les ofreció café y entonces habló. Dijo que quería ampliar el programa de becas, que quería crear una fundación dedicada exclusivamente a eso, que quería invertir millones, no solo en idiomas, sino en educación en general, cursos de preparación para la universidad, programas de mentoría, intercambios, prácticas, que quería hacerlo bien, de forma profesional, sostenible, con un impacto real. Mariana preguntó por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta inversión? ¿Por qué un cambio de actitud tan grande? Ricardo dudó. Luego dijo la verdad. Dijo que era porque había despertado, que se había dado cuenta de que estaba desperdiciando su vida acumulando cosas que no importaban, ignorando lo que realmente tenía valor, que Mariana le había dado una segunda oportunidad de ser alguien mejor, y que no iba a desperdiciar esa oportunidad. Celia, por primera vez desde que todo aquello empezó, habló. Dijo que nunca imaginó que vería algo así,
que nunca soñó que alguien como Ricardo pudiera cambiar de verdad, que se había pasado la vida pensando que los ricos eran incapaces de sentir empatía, que eran todos iguales, que no valía la pena esperar nada de ellos, pero que él estaba demostrando que ella estaba equivocada, que las personas podían cambiar, que nunca es tarde para hacer lo correcto. Ricardo se lo agradeció. Dijo que aquello significaba más de lo que ella imaginaba, y entonces, con un valor que no sabía que tenía, pidió ayuda. Pidió que Celia fuera una de las coordinadoras de la fundación, que usara su experiencia de vida, su comprensión de las dificultades que enfrentaban los jóvenes pobres, para dar forma a los programas, que ella sería perfecta para eso, que nadie entendía mejor que ella lo que realmente marcaba la diferencia. Celia se quedó sin palabras. ¿Coordinadora de una fundación? Ella, que apenas había terminado la secundaria, que se había pasado la vida limpiando casas. Ricardo dijo que sí, exactamente, ella, que la formación académica no lo era todo, que ella tenía algo que muchos académicos no tenían. Había vivido, había sufrido, había superado, y eso valía más que cualquier diploma. Mariana observaba todo en silencio, con una sonrisa discreta en los labios. Estaba sucediendo, de verdad. La apuesta que había hecho, el valor que había reunido para entrar en esa oficina meses atrás, estaba dando frutos más grandes de lo que había imaginado. No era solo por ella, no era solo por su madre. Era sobre un cambio real, estructural, sobre abrir puertas que antes estaban cerradas para miles de personas como ella. En los meses siguientes, la fundación tomó forma. Ricardo contrató a profesionales experimentados para ayudar en la estructuración, pero mantuvo a Celia y Mariana en el centro de todo. Eran las voces que guiaban las decisiones, que recordaban siempre cuál era el propósito real de todo aquello. Las universidades empezaron a interesarse, ofreciendo colaboraciones. Las empresas quisieron participar, viendo una oportunidad para descubrir talentos. Aparecieron voluntarios, profesores dispuestos a donar su tiempo, profesionales queriendo compartir sus conocimientos. La primera sede de la fundación se inauguró en un edificio reformado en Madrid, cerca de comunidades desfavorecidas. Tenía aulas equipadas, biblioteca, ordenadores, un espacio para eventos. El día de la inauguración aparecieron cientos de personas, jóvenes interesados, padres emocionados, educadores curiosos, periodistas queriendo cubrir aquella historia inusual. Ricardo pronunció un discurso breve, directo. Dijo que aquello era fruto de una lección que había aprendido de la forma más dura posible, que había necesitado ser confrontado por una adolescente valiente para darse cuenta de lo equivocado que estaba, que esperaba que esa fundación fuera solo el comienzo de algo más grande. Mariana también habló. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en el salón abarrotado. Dijo que no era una heroína, que no era un genio, que no era nada especial, que era solo una chica, que tuvo acceso a recursos gratuitos y supo aprovecharlos, que existían miles, quizás millones de jóvenes como ella, con el mismo potencial, con la misma hambre de aprender, que todo lo que necesitaban era una oportunidad, y que esa fundación trataba de eso, de crear oportunidades reales, sostenibles, transformadoras. El salón estalló en aplausos. Celia, sentada en primera fila, lloraba abiertamente, sin vergüenza. Eran lágrimas de alegría, de orgullo, de alivio. Su hija estaba allí, delante de cientos de personas, hablando con seguridad, con autoridad, representando algo mucho más grande que ellas dos. Y Celia sabía que nada de aquello habría sucedido si Mariana no hubiera tenido el valor de enfrentarse a Ricardo aquel día, si no hubiera creído que era posible cambiar las reglas del juego, si no se hubiera atrevido a soñar más allá de lo que parecía permitido para alguien como ella. El primer año de la fundación fue intenso, lleno de desafíos y descubrimientos. Mariana seguía compaginando el colegio, la consultoría en la empresa y el trabajo voluntario en la fundación. Tenía 16 años ahora, y su reputación había crecido mucho más de lo esperado. Los periódicos publicaron reportajes sobre ella, las revistas hicieron perfiles,
los programas de televisión pidieron entrevistas. Ella rechazó la mayoría, con educación, diciendo que prefería centrarse en el trabajo, no en la fama. Pero algunas apariciones fueron inevitables, y cada vez que se contaba su historia, más jóvenes se inspiraban, más familias creían que el cambio era posible. Celia había florecido en su papel de coordinadora. Descubrió que tenía talento para la gestión, para tratar con la gente, para resolver problemas complejos. Conocía las dificultades de los jóvenes que llegaban a la fundación porque había vivido esas mismas dificultades. Sabía cuándo alguien tenía hambre y le daba vergüenza admitirlo. Sabía cuándo alguien estaba a punto de rendirse porque la presión en casa era demasiado grande. Sabía cuándo alguien solo necesitaba una palabra de aliento para continuar. Se convirtió en la madre de cientos de chicos y chicas que no tenían a nadie más que creyera en ellos. Y aquello le daba un propósito que el trabajo doméstico nunca le había dado. Ricardo también era diferente. Ya no era el hombre arrogante que mandaba sin escuchar, que despreciaba sin conocer. Empezó a visitar la fundación regularmente, hablaba con los alumnos, escuchaba sus historias, aprendía de ellas. Descubrió que muchos tenían trayectorias parecidas a la suya, venían de familias que luchaban por sobrevivir, que trabajaban el doble para pagar lo básico, y aquello le hacía recordar siempre de dónde había venido y cómo lo había olvidado. Empezó a cambiar también dentro de la empresa, ascendiendo a empleados por su mérito real, no por conexiones o apariencia, creando programas de desarrollo interno, escuchando sugerencias que antes ignoraba. Fue durante una de esas visitas a la fundación que Ricardo conoció a doña Amelia, una señora de casi 70 años que se había ofrecido para dar clases voluntarias de lengua. Había sido profesora toda su vida, jubilada desde hacía 10 años, y decía que se aburría en casa, que necesitaba sentirse útil de nuevo. A Ricardo le intrigó su firmeza, su forma directa de hablar, la inteligencia aguda que se traslucía en cada palabra. Le pidió a Celia que la contratara formalmente, que le pagara un sueldo justo. Doña Amelia se negó al principio, diciendo que quería hacerlo por amor, no por dinero. Pero Celia insistió, argumentando que el trabajo merece una remuneración, que el voluntariado es hermoso, pero que los profesionales deben ser valorados. Doña Amelia acabó aceptando y se convirtió en una de las profesoras más queridas de la fundación. Las clases de idiomas empezaron a expandirse. Además de los cursos básicos, se crearon niveles avanzados, programas de conversación con nativos a través de videollamadas, clubes de lectura en lenguas extranjeras. Mariana coordinaba parte de estos programas, siempre aportando ideas nuevas, probando métodos diferentes, aprendiendo de los errores. Descubrió que enseñar era tan gratificante como aprender, que ver a alguien conseguir finalmente pronunciar una palabra difícil, después de semanas intentándolo, era una alegría incomparable. Rafael, el chico, de la primera promoción, estaba destacando de forma impresionante. Tenía un talento natural para el español y el inglés, lo absorbía todo con rapidez, hacía preguntas inteligentes. Mariana empezó a ser su mentora específica, viendo en él un reflejo de lo que ella misma había sido. Rafael tenía hambre, esa misma hambre que ella conocía también, hambre de ser más, de escapar de las limitaciones impuestas por su origen, de demostrar que podía. Y Mariana sabía que con la orientación correcta, con el apoyo adecuado, Rafael podía llegar tan lejos como quisiera. Un día, durante una conversación en el descanso de las clases, Rafael le contó a Mariana que estaba sufriendo acoso escolar en el colegio. Sus compañeros se burlaban de él porque estudiaba idiomas, lo llamaban creído, pijo, decían que se creía mejor que nadie. Mariana lo escuchó con atención, reconociendo el dolor en esa historia. Ella misma había pasado por eso. La habían llamado empollona, rara, marginada. Sus compañeros no entendían por qué pasaba el recreo estudiando en lugar de hablar, por qué llevaba libros en lenguas extrañas, por qué le importaban tanto cosas que no iban a entrar en el examen. Mariana le dijo a Rafael que aquello pasaría,
que las personas que se burlan hoy se quedarán en silencio mañana cuando vean a dónde ha llegado, que la envidia se disfraza de crítica, que el miedo al éxito ajeno se manifiesta como desprecio, que no debía rendirse, no debía dejar que la mediocridad de los demás determinara su límite. Rafael escuchó, asintió, pero Mariana vio que las palabras no eran suficientes. Necesitaba más que un consejo. Necesitaba ver que no estaba solo. Mariana tuvo una idea. Organizó un evento en la fundación, un encuentro entre todos los alumnos de los programas de idiomas. Lo llamó Encuentro, de políglotas, e invitó también a gente de fuera, jóvenes que habían aprendido lenguas por su cuenta, que estaban usando ese conocimiento para transformar sus vidas. La idea era crear una comunidad, un espacio donde todos pudieran compartir experiencias, intercambiar consejos, apoyarse mutuamente. El evento tuvo lugar un sábado lluvioso de junio. Mariana estaba nerviosa, no estaba segura de si aparecería alguien, pero cuando llegó, el salón estaba abarrotado. Más de 200 jóvenes habían venido de todos los rincones de la ciudad, algunos de ciudades vecinas. Había gente de 15 a 25 años, algunos todavía en el instituto, otros ya en la universidad o trabajando, pero todos con algo en común, todos apasionados por los idiomas, todos fascinados por la posibilidad de comunicarse más allá de las fronteras, todos decididos a usar aquello para cambiar sus vidas. Mariana abrió el evento hablando de su propio viaje. Fue honesta, vulnerable, contó las dificultades, los días que quiso rendirse, la soledad de estudiar sola mientras sus compañeros se divertían. Contó sobre su madre trabajando sin parar, sobre la vergüenza de no tener dinero para comprar materiales de estudio, sobre el miedo a no conseguir nunca demostrar que era capaz, y contó la victoria, el momento en que todo cambió. Cómo una decisión valiente transformó no solo su vida, sino la vida de cientos de personas. Cuando terminó, el silencio en el salón era absoluto. Luego vinieron los aplausos, largos, emocionados. Varios jóvenes lloraban. Rafael estaba entre ellos. Ver a Mariana allí, tan cercana, tan real, contando una historia que podría ser la suya, hizo que algo dentro de él se reorganizara. No estaba solo. Tenía toda una comunidad de personas que lo entendían, que lo apoyaban, que creían en él. Otros jóvenes subieron al escenario para hablar. Una chica de 18 años contó cómo había aprendido francés porque soñaba con estudiar moda en París y cómo había conseguido una beca completa en una universidad francesa. Un chico de 20 años habló sobre cómo había aprendido japonés y ahora trabajaba traduciendo mangas, ganando bien, manteniendo a su familia. Otra chica tímida de solo 15 años dijo que estaba aprendiendo alemán porque quería ser ingeniera y sabía que aquello le abriría puertas, historia tras historia, cada una más inspiradora que la otra. Ricardo estaba allí, sentado al fondo del salón, observándolo todo. Había llevado a su hijo, un chico de 17 años llamado Bruno, que estudiaba en un colegio internacional carísimo, pero que nunca se había tomado los estudios en serio. A Bruno se lo habían dado todo en bandeja, pero no veía valor en nada. Se quejaba de las clases, faltaba cuando podía, sacaba notas mediocres sin importarle. Ricardo había intentado hablar, había intentado motivarlo, pero Bruno siempre cambiaba de tema, siempre decía que todo estaba bien, que no necesitaba esforzarse porque la vida estaba garantizada. Pero allí, escuchando a aquellos jóvenes hablar, viendo el hambre en sus ojos, Bruno se quedó en silencio. Vio a Mariana, que tenía su edad, que venía de donde venía y estaba allí, fluida en 8 idiomas, consultora de una empresa gigante, inspirando a cientos de personas. ¿Y él? ¿Qué había hecho con todas las oportunidades que había recibido? ¿Qué había construido más allá de la comodidad y el aburrimiento? Después del evento, Ricardo y Bruno se quedaron hablando con Mariana. Bruno, por primera vez en años, hizo preguntas sinceras. Quiso saber cómo conseguía estudiar tanto, cómo mantenía la motivación, cómo no se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. Mariana respondió con paciencia, sin juzgar, sin hacerlo parecer fácil. Dijo que sí,
que era difícil, que había días malos, que a veces quería mandarlo todo al garete, pero que pensaba en su madre, pensaba en todo lo que ella había pasado, pensaba en todas las personas que no tuvieron ninguna oportunidad, y aquello la hacía continuar. Porque ella tenía una oportunidad donde tantos no la tenían, y desperdiciarla sería una traición. Bruno salió de allí diferente, no transformado de la noche a la mañana, pero tocado. En los días siguientes, empezó a prestar más atención en clase, empezó a hacer los deberes con más cuidado, empezó a cuestionar cosas que antes aceptaba pasivamente. Ricardo notó el cambio y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Quizás no era demasiado tarde para su hijo, quizás todavía se podía recuperar el tiempo perdido. Mientras tanto, la fundación seguía creciendo. El programa de becas se expandió a otras ciudades de la Comunidad de Madrid, luego a otras comunidades autónomas. Las empresas empezaron a buscar a la fundación para reclutar talentos, ofreciendo prácticas, empleos, oportunidades. Mariana se convirtió en el puente entre esos dos mundos, recomendando a jóvenes que conocía, que sabía que merecían una oportunidad, que sorprenderían si alguien apostaba por ellos. Uno de esos jóvenes fue contratado por una multinacional para trabajar como traductor. Otro consiguió una plaza en un programa de intercambio en Alemania. Una chica fue admitida en una universidad estadounidense con una beca completa. Historia tras historia de éxito comenzaron a acumularse y cada una de ellas alimentaba la creencia de que aquello realmente funcionaba, que un cambio real era posible cuando las personas adecuadas se unían con el propósito correcto. Celia, viendo todo aquello suceder, a veces se paraba y se preguntaba si estaba soñando. Apenas 2 años atrás era invisible, una sombra limpiando casas, sin voz, sin un futuro visible más allá de la repetición infinita de los mismos días. Y ahora estaba allí, coordinando una fundación que cambiaba vidas, siendo respetada, escuchada, valorada. Tenía su propio piso ahora, comprado con su nuevo sueldo, con los ahorros acumulados. Tenía seguridad, tenía dignidad, tenía orgullo, y sabía que nada de aquello habría sucedido sin el valor absurdo de su hija. También hubo momentos difíciles. No todo fue lineal, no todo fue fácil. Algunos alumnos abandonaron, presionados por familias que necesitaban que trabajaran, que no veían valor en estudiar idiomas, que lo consideraban una pérdida de tiempo. Algunos no consiguieron seguir el ritmo, por mucho que lo intentaran. Otros se enfrentaron a problemas personales graves, crisis familiares, enfermedades, situaciones que hacían imposible continuar. Mariana sufría con cada abandono. Lo sentía como un fracaso suyo, como si debiera haber hecho más. Celia intentaba consolarla, diciéndole que no se podía salvar a todo el mundo, que estaban haciendo lo posible, que cada vida transformada ya era una victoria. Pero Mariana era terca, perfeccionista, quería llegar a todos, quería asegurarse de que nadie se quedara atrás. Y aquello la consumía a veces, la dejaba exhausta, la hacía cuestionarse si realmente estaba marcando una diferencia. Fue doña Amelia quien tuvo la conversación que Mariana necesitaba. Una tarde, después de las clases, las dos se quedaron solas en la sala. Doña Amelia, con su sabiduría de décadas de magisterio, le dijo que cambiar el mundo no significaba salvar a cada persona individualmente, que significaba plantar semillas, crear condiciones, ofrecer oportunidades, que algunos las aprovecharían, otros no, y que aquello no era culpa de nadie, que lo único que podían controlar era la calidad de lo que ofrecían, la sinceridad de su esfuerzo. El resto dependía de cada uno. Mariana escuchó, asimiló y sintió que se le quitaba un peso de encima. Doña Amelia tenía razón. No podía cargar con el mundo ella sola, podía hacer su parte, con dedicación, con amor, pero tenía que aceptar que los resultados dependían de muchos factores más allá de su control. Aquello no restaba valor a su trabajo, simplemente ponía las cosas en perspectiva.
La fundación cumplió 2 años de existencia en un evento emocionante. Ricardo se aseguró de preparar algo especial. Invitó a autoridades, educadores, empresarios, prensa. Quería mostrar a la ciudad, al país, lo que era posible cuando había una voluntad real de cambiar. El evento tuvo lugar en el mismo auditorio de la inauguración, pero ahora estaba aún más abarrotado. No cabía más gente. Ricardo subió al escenario e hizo un discurso que sorprendió a muchos. Habló abiertamente de sus errores pasados, de la arrogancia que casi lo destruyó, de cómo una adolescente valiente lo obligó a ver la verdad. Habló de un cambio genuino, de un arrepentimiento real, de la responsabilidad de quien tiene mucho con respecto a quien tiene poco. No fue un discurso políticamente correcto, calculado para agradar. Fue crudo, honesto, vulnerable, y por eso mismo fue poderoso. Cuando terminó, Mariana subió al escenario a su lado. Ricardo anunció algo que había mantenido en secreto hasta ese momento. Anunció que iba a donar la mitad de su fortuna personal a la fundación, garantizando recursos suficientes para décadas de funcionamiento, para una expansión nacional, para un impacto a gran escala. El silencio que siguió fue de shock. Luego vinieron los aplausos ensordecedores, interminables. Celia, sentada en primera fila, lloraba sin parar. Mariana, en el escenario, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos brillaban húmedos. Ricardo las miró y sintió por primera vez en muchos años que su vida tenía un sentido real, que todo por lo que había luchado, todo el dinero que había acumulado, finalmente tenía un propósito verdadero. No era sobre él, nunca lo había sido, era sobre lo que podía hacer con ello, y ahora finalmente lo estaba haciendo. El impacto de esa donación resonó mucho más allá del evento. Otras empresas empezaron a seguir el ejemplo, creando programas similares, invirtiendo en educación para jóvenes de bajos ingresos. Las universidades abrieron más plazas para estudiantes becados, las empresas empezaron a valorar el talento independientemente de su origen. La historia de Mariana y Ricardo se convirtió en un símbolo de que la transformación era posible, de que las barreras podían romperse cuando el valor se encontraba con la oportunidad. Mariana terminó el bachillerato como una de las mejores alumnas de su instituto. Fue admitida en 3 universidades públicas, todas en carreras muy demandadas. Eligió estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, combinando su amor por los idiomas con un creciente interés por la diplomacia y la política exterior. Siguió trabajando como consultora en la empresa de Ricardo, ahora con un sueldo de profesional senior, reconocimiento formal y participación en decisiones estratégicas. Tenía 18 años y una carrera ya consolidada, pero no dejó que se le subiera a la cabeza. Seguía siendo humilde, accesible, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitaba. Los años siguientes trajeron cambios que Mariana jamás podría haber previsto aquella mañana en que entró en la oficina de Ricardo con la mochila gastada y el corazón desbocado. La fundación se convirtió en un referente nacional en educación e inclusión social. Jóvenes de toda España empezaron a solicitar plaza en los programas, y la selección se volvió cada vez más rigurosa, más profesional. Celia lideraba un equipo de 20 personas ahora, todas dedicadas a garantizar que cada alumno recibiera el apoyo necesario para tener éxito. Había aprendido a delegar, a confiar, a liderar con firmeza sin perder la empatía que siempre la había definido. Mariana estaba en el 3er año de Relaciones Internacionales cuando recibió una invitación inesperada. Un instituto de diplomacia europeo le ofreció una beca completa para un máster en mediación internacional, con la posibilidad de trabajar en organizaciones como la ONU. Era el tipo de oportunidad por la que jóvenes de todo el mundo competían, y estaba allí en su mesa, ofrecida directamente por la reputación que había construido. Mariana estaba dividida. Aceptar significaba irse de España por 2 años, dejar la fundación, dejar a su madre, dejar todo lo que había construido. Celia se dio cuenta de la duda de su hija. En una conversación íntima, solo ellas dos,
Sentadas en el salón del piso que ahora llamaban hogar, Celia tomó las manos de Mariana y le dijo exactamente lo que necesitaba oír. Le dijo que era el momento de que Mariana volara, de que explorara el mundo, de que creciera más allá de las fronteras que conocía, que la fundación seguiría firme, que ella y el equipo se encargarían, que Mariana no necesitaba cargar sola con el peso de todo, que había hecho su parte, más de lo que nadie podría esperar, y que ahora merecía vivir su propia vida, perseguir sus propios sueños. Mariana lloró. Lloró como no había llorado en años, liberando tensiones acumuladas, miedos guardados, responsabilidades que había llevado durante demasiado tiempo. Dijo que tenía miedo de decepcionar, de abandonar, de no estar a la altura de lo que habían construido juntas. Celia abrazó a su hija y le dijo que la decepción sería ver a Mariana atada por la culpa, por una obligación mal entendida, que su mayor orgullo era ver a su hija libre, capaz, segura para conquistar el mundo, que ese siempre había sido el objetivo, no crear una fundación, crear posibilidades. Y Mariana personificaba eso. Mariana aceptó la beca. La despedida fue difícil, pero también llena de esperanza. Ricardo organizó un evento de despedida en la fundación, donde decenas de alumnos vinieron a darle las gracias, a compartir cómo Mariana había cambiado sus vidas, a expresar su admiración y cariño. Rafael, que ahora tenía 20 años y estudiaba ingeniería en una universidad pública, con una beca completa, pronunció un discurso emotivo. Dijo que Mariana había sido más que una mentora. Había sido un ejemplo vivo de que el origen no define el destino, de que el valor y la preparación pueden romper cualquier barrera. Mariana partió hacia Europa con una mezcla de emoción y melancolía. Los primeros meses fueron de adaptación intensa. El máster era un desafío exigente. Reunía a mentes brillantes de todos los continentes. Pero Mariana no se intimidó. Se había enfrentado a cosas peores. Se había enfrentado a la incredulidad, al prejuicio, a la escasez. Un programa académico riguroso era duro, pero era justo. No juzgaba por la ropa que llevabas, ni por tu dirección. Juzgaba por la calidad de tu pensamiento, por tu capacidad de argumentar, de resolver problemas complejos. Y en eso, Mariana era excepcional. Destacó rápidamente. Los profesores elogiaban su capacidad de análisis, su fluidez en múltiples idiomas, su comprensión única de las dinámicas de poder y desigualdad. Mariana aportaba perspectivas que sus compañeros europeos no tenían, experiencias que académicamente eran ricas, pero que ella había vivido en carne propia. Cuando discutían políticas de inclusión, ella no hablaba como una teórica, sino como alguien que sabía exactamente qué funcionaba y qué era solo un discurso vacío. Durante el máster, Mariana hizo prácticas en Mindos, la ONU, trabajando en programas de educación en países en desarrollo. Veía en los niños de África, de Asia, de América Latina, reflejos de lo que ella había sido. Veía hambre de aprender, talento desperdiciado, potencial ignorado, y trabajaba incansablemente para crear puentes, para conectar recursos con necesidades, para transformar intenciones en acciones reales. Mientras tanto, en España, la fundación seguía creciendo. Celia se había convertido en una figura pública, una ponente solicitada en eventos sobre educación y transformación social. Contaba su historia con humildad y autenticidad, inspirando a miles de personas. Otras madres trabajadoras la buscaban, pidiendo consejos sobre cómo apoyar a hijos con talento pero sin recursos. Celia siempre decía lo mismo: creed en ellos, incluso cuando parezca imposible, incluso cuando el mundo diga que no, creed, porque un hijo que se siente apoyado puede mover montañas. Ricardo seguía involucrado activamente en la fundación, pero ahora de una manera diferente. Ya no era el donante distante, el empresario haciendo caridad. Se había convertido también en un educador, a su manera. Visitaba colegios públicos, hablaba con los jóvenes, compartía su propia historia de errores y aciertos. Hablaba abiertamente
de cómo casi perdió todo lo que realmente importaba por orgullo y arrogancia. Los jóvenes escuchaban fascinados, viendo en él no a un ídolo intocable, sino a un ser humano imperfecto que había elegido cambiar. Bruno, el hijo de Ricardo, también había encontrado un propósito. Después del evento que presenció años atrás, empezó a involucrarse en la fundación, primero tímidamente, luego con una dedicación creciente. Descubrió una pasión por la enseñanza, por la tecnología educativa. Empezó a desarrollar aplicaciones gratuitas de idiomas, plataformas online que democratizaban el acceso a contenido de calidad. Las aplicaciones tuvieron éxito, alcanzaron millones de descargas y Bruno reinvirtió los beneficios en educación. Ricardo veía a su hijo con un orgullo renovado, dándose cuenta de que casi había destruido ese potencial con un exceso de comodidad y una falta de propósito. Cuando Mariana completó el máster con la máxima distinción, recibió ofertas de trabajo de organizaciones internacionales, de gobiernos, de poderosas ONG. Podría haberse quedado en Europa, construir una carrera allí, vivir cómodamente, pero eligió volver a España. Eligió volver a casa, porque sabía que era aquí donde estaba la batalla más importante. Era aquí donde estaban los millones de jóvenes como ella, esperando una oportunidad, esperando a alguien que creyera en ellos. El regreso de Mariana se celebró en una emotiva reunión en la fundación. Tenía 24 años, un máster europeo, experiencia internacional, pero seguía siendo la misma chica decidida que había entrado en aquella oficina años atrás. Abrazó a su madre largamente, habló con cada alumno que estaba allí. Se aseguró de conocer a los nuevos, de escuchar sus historias. Mariana asumió entonces un nuevo papel. Se convirtió en directora de programas internacionales de la Fundación, creando alianzas con universidades extranjeras, garantizando becas de intercambio para alumnos españoles, trayendo a profesores extranjeros para enseñar en España. El impacto fue exponencial. Jóvenes que nunca habían soñado con salir del país empezaron a estudiar fuera, volviendo con conocimientos, experiencia, una red de contactos. Algunos se quedaron en el extranjero, construyendo carreras, pero mantenían vínculos con España, ayudando a otros a seguir el mismo camino. Rafael se convirtió en uno de los grandes éxitos de la Fundación. Se graduó en ingeniería con notas excelentes, fue contratado por una multinacional de tecnología y rápidamente ascendido. Pero no olvidó de dónde venía. Volvía regularmente a la Fundación, daba charlas, era mentor de jóvenes, donaba parte de su sueldo para mantener los programas en funcionamiento. Siempre decía que se lo debía, todo a ese lugar, a esas personas que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. La historia de la Fundación empezó a inspirar movimientos similares en otras ciudades, en otras comunidades autónomas. Empresarios que antes veían la educación como un problema del gobierno empezaron a invertir directamente, creando sus propios programas, copiando el modelo que había funcionado. No todos tenían el mismo éxito, no todos lo hacían con la misma sinceridad, pero el simple hecho de que lo intentaran ya era un progreso. La mentalidad estaba cambiando, lentamente, pero cambiando. Una tarde de septiembre, 5 años después del regreso de Mariana, la Fundación organizó un evento especial. Era la celebración de sus 10 años de existencia, pero también era algo más. Era un reconocimiento público de lo que se había construido, del impacto medible que se había logrado. Los números no mentían. Más de 5.000 jóvenes habían pasado por los programas. De ellos, el 80% había conseguido entrar en la universidad, conseguir mejores empleos, cambiar la trayectoria de sus familias. Ahora eran médicos, ingenieros, profesores, traductores, empresarios. Eran pruebas vivas de que el talento existía en todas partes, solo necesitaba una oportunidad para florecer. El evento reunió a autoridades, incluyendo ministros, secretarios de educación, rectores de universidades. Pero también reunió, y esto era más importante, a cientos de exalumnos, personas cuyas vidas se habían transformado allí. El auditorio estaba abarrotado hasta no caber nadie más, con gente sentada en los pasillos,
de pie al fondo, todos queriendo participar en ese momento. Ricardo subió al escenario, ahora con el pelo completamente blanco, arrugas que no tenía 10 años atrás, pero una mirada más viva que nunca. Habló del viaje, de cómo fue forzado a ver la verdad por una adolescente valiente, de cómo aquello había salvado no solo su empresa, sino su alma. Habló de un arrepentimiento real, de un cambio genuino, del privilegio de haber tenido una segunda oportunidad cuando tantos nunca tienen ni la primera. Celia subió al escenario después, recibiendo una ovación de pie. Ella, que años atrás no podía mirar a Ricardo a los ojos, ahora estaba allí, aplaudida, respetada, admirada. Habló con voz firme sobre la superación, sobre la fuerza silenciosa de millones de mujeres que trabajan sin reconocimiento, que crían a sus hijos solas, que sobreviven a indignidades diarias. Dijo que las representaba a todas ellas, que llevaba sus historias, que ese escenario era tanto de ellas como suyo, y que nunca, nunca debían renunciar a sus hijos, porque un hijo apoyado puede cambiar no solo su propia vida, sino el mundo entero. Mariana fue la última en hablar. Subió al escenario bajo un aplauso ensordecedor, miró al público abarrotado, a los rostros conocidos y desconocidos, y sintió una profunda gratitud. Empezó diciendo que estaba allí no porque fuera excepcional, sino porque tuvo suerte. Suerte de tener una madre que creyó en ella. Suerte de tener acceso a recursos gratuitos. Suerte de haber encontrado a Ricardo en un momento en que él estaba dispuesto a cambiar, pero que la suerte no debería ser necesaria, que el talento debería ser nutrido sistemáticamente, independientemente de dónde nazca, que la sociedad que desperdicia talentos por prejuicios es una sociedad que se traiciona a sí misma. Mariana habló de los desafíos que aún existían, de la distancia entre la intención y la ejecución, de lo fácil que era dar discursos y lo difícil que era hacer que las cosas sucedieran. Habló de la importancia de la persistencia, de no aceptar un no como respuesta final, de seguir empujando incluso cuando parece imposible. Y terminó con una llamada a la acción. Dijo que cada persona en esa sala, cada persona que escuchaba, tenía el poder de marcar la diferencia. No era necesario crear una fundación, no era necesario donar una fortuna, solo era necesario ver el talento oculto, el potencial desperdiciado, la persona invisible, y hacer algo, cualquier cosa, para ayudar a esa persona a ser vista. El aplauso que siguió duró minutos. Mariana bajó del escenario y fue abrazada por decenas de personas, todas queriendo agradecer, compartir historias, expresar admiración. Ricardo y Celia observaban desde lejos, lado a lado, dos personas que 10 años atrás estaban en lados opuestos de un abismo y ahora estaban juntas, unidas por un propósito común. Ricardo miró a Celia y dijo en voz baja que nunca podría agradecérselo lo suficiente, que ella y Mariana le habían dado un regalo más grande de lo que merecía. Le habían dado la oportunidad de ser alguien mejor, de hacer algo que realmente importara. Celia sonrió, una sonrisa cansada pero feliz, y respondió que él había elegido aceptar la oportunidad. Que eso ya era mucho, que muchos en su posición habrían reaccionado con violencia, con represalias, con el orgullo herido. Pero él eligió la humildad, eligió crecer, y eso marcaba toda la diferencia. En los meses siguientes, la fundación anunció su expansión internacional. Iba a llevar el modelo a otros países de América Latina, empezando por Argentina y Colombia, y luego expandiéndose a África y Asia. Mariana lideraría esta expansión, viajando, estableciendo alianzas, adaptando los programas a diferentes contextos. Era un trabajo gigantesco, pero estaba preparada. Tenía la experiencia, las credenciales, la red de contactos. Pero lo más importante, tenía una pasión genuina, una creencia inquebrantable en que la educación era el arma más poderosa contra la desigualdad. Rafael fue invitado a ser el director técnico de la fundación, desarrollando plataformas digitales, escalando los programas a través de la tecnología. Aceptó, dejando su trabajo en la multinacional,
eligiendo el propósito por encima del sueldo. Su familia se preocupó al principio, pensando que estaba tirando su carrera por la borda. Pero Rafael sabía lo que estaba haciendo. Sabía que algunos trabajos pagan en dinero, otros pagan en significado, y había aprendido de Mariana que el significado alimenta el alma de una manera que el dinero nunca podrá. Bruno lanzó una nueva versión de su aplicación de idiomas, esta vez con inteligencia artificial que adaptaba el contenido al nivel y ritmo de cada alumno. La aplicación se convirtió en una sensación, descargada por millones, elogiada por educadores de todo el mundo. Parte de los beneficios iba automáticamente a la fundación, garantizando su sostenibilidad a largo plazo. Bruno había encontrado su forma de contribuir, su manera de honrar la lección que Mariana le había enseñado años atrás. Doña Amelia seguía dando clases, incluso a sus 78 años. Decía que pararía el día que ya no pudiera subir al escenario, y no antes. Se convirtió en una figura legendaria en la fundación, la profesora que todos querían tener, la mentora que combinaba el rigor con el cariño. Su clase siempre estaba llena, con lista de espera, y ella adoraba cada segundo. Decía que esos jóvenes la mantenían viva, que enseñar era su fuente de juventud. En una reunión de equipo, años después de la expansión internacional, Mariana miró alrededor de la mesa y vio algo extraordinario. Vio a Celia, la ex empleada doméstica que ahora era una respetada educadora. Vio a Rafael, el chico del barrio obrero que se convirtió en un líder tecnológico. Vio a Bruno, el heredero que encontró un propósito más, allá del patrimonio. Vio a doña Amelia, la jubilada que rechazó el descanso para servir. Vio a decenas de exalumnos que habían vuelto como profesores, coordinadores, mentores. Y se dio cuenta de que no solo había creado una fundación, sino un movimiento. Algo más grande que cualquier individuo, algo que sobreviviría a todos ellos, algo que seguiría cambiando vidas mucho después de que se hubieran ido. Ricardo, ahora con casi 70 años, anunció su jubilación de la empresa. Pasó el mando a sucesores competentes y se dedicó por completo a la fundación. Dijo que había pasado décadas construyendo un imperio comercial y que ahora iba a pasar el resto de su vida construyendo un imperio de oportunidades, que el primero le trajo riqueza, pero el segundo le trajo paz. En una conversación privada, Ricardo le preguntó a Mariana si alguna vez se arrepintió de haber entrado en esa oficina, de haberlo confrontado de esa manera. Mariana pensó por un momento, revisitando recuerdos, y respondió que no, que había sido aterrador, que podría haber salido mal de 1000 formas diferentes, pero que era necesario, que se había cansado de ser invisible, se había cansado de ver a su madre ser tratada, como menos, se había cansado de un mundo que decide el valor antes de conocer a las personas, que prefirió arriesgarse a aceptar. Ricardo dijo que estaba agradecido por ese día, más que por cualquier otro en su vida, que Mariana le había puesto un espejo delante, lo había forzado a ver quién era realmente, y aquello había sido doloroso, pero liberador, que había vivido décadas intentando demostrar su valía a través de la acumulación, y una adolescente le mostró que el valor real estaba en reconocer el valor en los demás. Mariana abrazó a Ricardo, un gesto que, años atrás, habría sido impensable. Dijo que todos merecen una segunda oportunidad, que el arrepentimiento real merece ser honrado, que el cambio genuino debe ser celebrado, que el mundo sería un lugar mejor si más personas tuvieran el valor de admitir sus errores y elegir de forma diferente. Los años pasaron. La fundación siguió creciendo, impactando más vidas, creando más oportunidades. Mariana se convirtió en un referente global en educación e inclusión, invitada a hablar en conferencias internacionales, consultada por gobiernos, respetada por académicos, pero nunca perdió su esencia. Seguía siendo accesible, seguía visitando barrios obreros, hablando con jóvenes, recordando siempre de dónde venía. Celia, a los 60 años, decidió escribir un libro contando su historia. El libro se convirtió en un bestseller, inspirando a millones de personas.
Usó los beneficios para crear un nuevo programa, esta vez enfocado en madres solteras, ofreciendo cursos de formación profesional, apoyo psicológico, una red de soporte, porque ella sabía, mejor que nadie, lo difícil que era criar a un hijo sola, trabajar sin parar, sobrevivir sin derrumbarse. Y quería asegurarse de que otras mujeres tuvieran el apoyo que ella no tuvo. Rafael se casó con una de las profesoras de la fundación, tuvo hijos, formó una familia feliz. Pero nunca olvidó de dónde venía, siempre volvía a la comunidad donde creció, llevaba a sus hijos para que la conocieran, les enseñaba sobre la gratitud, sobre la responsabilidad, sobre no desperdiciar los privilegios. Sus hijos crecieron escuchando las historias de la tía Mariana, de la abuela Celia Postiza, del tío Ricardo que cambió, y esas historias moldearon su carácter de forma profunda. Bruno se convirtió en uno de los mayores inversores en tecnología educativa del país, financiando startups, apoyando innovaciones, siempre priorizando el impacto social sobre el beneficio. Decía que la mayor herencia que su padre le dejó no fue el dinero, fue la lección sobre qué hacer con el dinero, sobre cómo la riqueza sin propósito es una jaula de oro y la riqueza al servicio de los demás es la verdadera libertad. Una mañana de sol, 20 años después de aquel día que lo cambió todo, Mariana se despertó y miró por la ventana de su piso. La ciudad se extendía allá abajo, vibrante, caótica, llena de historias no contadas, y pensó en cuántas Marianas existían por allí, cuántos talentos esperando una oportunidad, cuántos sueños aplazados por falta de oportunidades. Y sonrió, porque sabía que el trabajo continuaba, que siempre continuaría. Pero ahora no era solo ella. Eran miles, quizás millones, cada uno haciendo su parte, cada uno empujando un poco, cada uno abriendo puertas que antes estaban cerradas. Celia la llamó esa mañana, como hacía cada semana. Le preguntó cómo estaba, hablaron de planes, se rieron de viejos recuerdos, y antes de colgar, Celia dijo algo que había dicho 1000 veces, pero que nunca perdió su significado. Dijo que estaba orgullosa de su hija, que admiraba su valor, que sabía que todo había valido la pena. Mariana respondió que el orgullo era mutuo, que nada habría sucedido sin el apoyo incondicional de su madre, sin la fuerza silenciosa que Celia siempre demostró. Ricardo, a los 82 años, todavía visitaba la fundación regularmente. Caminaba despacio ahora, apoyado en un bastón, pero su mirada seguía viva. Veía a las nuevas generaciones, veía los programas multiplicarse, veía el impacto expandirse, y sabía que su vida había tenido sentido, que había sido salvado por una chica valiente que se negó a ser invisible, y estaba agradecido, profunda, eternamente agradecido. La historia de Mariana, Celia y Ricardo se convirtió en una leyenda urbana, contada y recontada, a veces exagerada, otras veces simplificada. Pero la esencia permanecía, la esencia de que el valor puede cambiarlo todo, de que la preparación abre puertas, de que la inteligencia no tiene clase social, la esencia de que cuando el talento encuentra la oportunidad, cuando el valor encuentra la justicia, cuando la humanidad vence a la arrogancia, no hay límite para lo que se puede construir. Y en los colegios públicos de todo el país, los jóvenes escuchaban esa historia y pensaban, si ella lo consiguió, quizás yo también pueda. Si ella se atrevió a soñar más allá de lo permitido, quizás yo también pueda atreverme. Si ella se negó a ser definida por su origen, quizás yo también pueda negarme. Y ese quizás, esa chispa de posibilidad, era todo lo que necesitaban para empezar, para estudiar una hora más, para intentarlo una vez más, para no rendirse cuando todo parecía imposible. Porque la mayor lección que Mariana dejó no fue sobre idiomas, no fue sobre confrontar el poder, no fue sobre estrategia o inteligencia, fue sobre creer. Creer que puedes, que lo mereces, que importas, independientemente de dónde naciste, de cuánto tienes, de a quién conoces. Creer que tu historia todavía se está escribiendo, que el final no está determinado, que con valor y preparación puedes cambiar no solo tu vida, sino el mundo a tu alrededor.
Y mientras existieran jóvenes creyendo en esto, mientras existieran madres apoyando, mientras existieran personas dispuestas a dar oportunidades, la historia de Mariana seguiría viva. No como un pasado glorioso, sino como un presente continuo, como un futuro posible, como una promesa de que un cambio real, profundo, transformador, siempre será posible cuando la humanidad vence al prejuicio. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, Celia y Ricardo haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de superación y transformación, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo el valor y la determinación pueden cambiar destinos. Os esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que removerá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para transformar vidas.